Muy buenos días. Hoy quiero decirles que podríamos considerar de que hay tristeza por lo sucedido el día de ayer en Colombia, por el terremoto, aunque no tenemos ahorita todavía información de ninguna víctima, pero eso nos anuncia de que Cristo Jesús quiere venir y está a las puertas, que necesitamos prepararnos para ello. Hoy quiero que vayamos a la palabra de Dios. Busquemos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Dice de la siguiente manera: Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18. Y les dijo: Yo veía a Satanás. Esas son las palabras de Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpiones, y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y el versículo 20 termina diciendo: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está inscrito en el libro de los cielos. Vamos a orar. Querido Padre y buen Dios, te damos gracias porque hoy estamos reunidos con el propósito de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, con la única intención, Señor, de aferrarnos a tu promesa y de que a pesar de las circunstancias, hoy, Señor, nos acordamos de ti. Límpianos de pecado, sea con nosotros hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero contarle una experiencia. Una vez una hermana me dijo: pastor, necesitamos visitar a una joven que tuvo un problema. Ella lamentablemente tuvo un episodio donde su familia estaba muy preocupada por ella. Así que bueno, nos alistamos. Yo busqué a la hermana, fuimos al lugar donde se encontraba la joven. Cuando la visitamos, la joven estaba totalmente normal. Yo hablé con ella. Lo primero que uno hace en este tipo de casos es tratar de conocer si el caso es más bien un problema psicológico del individuo, pero vi bastante normal a la muchacha. Así que me acerqué a la mamá y también hablé con ella. Y entonces a lo que hablo con ella, veo también que la situación era un caso un poquito extraño y delicado. Así que decidimos orar, tener el estudio de la Biblia. Cuando terminamos de orar y de estudiar la Biblia, con nosotros nos acompañaba una persona de una religión no la nuestra. Puede ser un evangélico, no recuerdo de qué denominación directamente. Pero el momento en que yo terminé de orar, él levantó sus manos y empezó a hablar muy fuerte. Tocó a la niña y la tumbó. Cuando tumbó a la niña, yo solamente lo único que hice fue retroceder. Cuando yo retrocedí, inmediatamente reaccioné. Y yo decía: ¿por qué esto me está pasando a mí? Una de las razones que uno siempre dice: bueno, yo soy pastor de la iglesia adventista, ¿por qué a mí esto me está pasando? Yo quiero decirles que hay muchos momentos en que usted y yo vamos a hacer obra misionera, pero que esa obra misionera no hemos sido autorizados para hacerla de manera individual. Hay muchos detalles que yo quisiera contar de esa experiencia porque a mí me hizo reflexionar bastante ese episodio. Lo cierto es que necesitamos hoy entender que del otro lado, de donde lamentablemente se encuentra el mal, hay mucho poder. Y que usted no fue invitado a ir a ese lugar solo. Nuestro Dios, en su divina misericordia, nos ha pedido que usted elija a una persona que va a ser su acompañante. Por eso es que en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, el versículo 1 del libro de Lucas, dice que Dios manda a los discípulos para que vayan allá a ese lugar a predicar. Los manda no solos. Dice el versículo 1, dice: después de esto, la palabra de Dios comenta, dice que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Dios tenía 12 discípulos, pero no solamente se encargó de prepararse a esos 12 discípulos, sino que formó también un grupo de 70. Pero dice una palabra interesante: Él designó. Quiere decir que si usted forma parte del liderazgo de los grupos pequeños y formamos parte de ese trabajo que se está haciendo allá,
No ha sido casualidad. Dios ha designado para que usted y yo formemos parte de esto. Así que formó a esos 70. ¿Y cómo lo hizo? Dice, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Así que Cristo Jesús prepara un grupo de 70, los designa y los envía. ¿De qué manera los envía? Dice la palabra de Dios que los envía de dos en dos. Y es aquí donde necesitamos detenernos un poquito. ¿Por qué razón? Porque desde que comenzamos nuestro estudio, yo recuerdo que el día domingo lo primero que hicimos fue escuchar al maestro. Ese fue nuestro primer paso. El segundo paso es que no solamente debemos escuchar al maestro, sino que además de escuchar la voz del maestro, debemos colocar el nombre de la persona por la cual vamos a orar. Y hemos ya hablado acerca de esto, pero hoy Dios nos ha designado de que no podemos irnos a ese lugar solo. Debemos caminar junto a otra persona. Y yo le doy gracias a Dios porque ese día que lamentablemente tuve ese episodio extraño en mi experiencia como pastor, quiero decirles que andaba acompañado. Me acerqué a la hermana también se acercó a mí y sorprendidos estuvimos, pero Dios nos ayudó a sostenernos porque del otro lado necesitamos no solamente la compañía de Dios, sino de personas que estén dispuestas a hacer su voluntad. Por eso es que el versículo 1 necesitamos otra vez recordarlo. Dice que Dios eligió a esas personas no para que fueran solos, sino para que fueran acompañados de dos en dos. Por eso la responsabilidad que hoy debemos iniciar es que Dios nos ha llamado no a hacer un ministerio a solas. Dios no nos ha llamado a hacer un ministerio individual. Es posible que usted sea una persona talentosa, es posible que usted tenga todas las capacidades y características, pero Cristo nos ha llamado para que andemos en parejas. ¿Y cuál es la función de andar en pareja? La función de andar en pareja es andar en pareja misionera. Ahora, muy bien, la misión comienza con Jesús. No podemos pensar que somos nosotros los que vamos a iniciar la misión. Ahora, muy bien, Él conoce el territorio a donde nos va a enviar y también conoce a las personas donde usted va a estar. Así que es necesario que podamos escuchar la voz de Dios al hablarnos. No podemos ir solo, debemos ir acompañados. Y por último, no somos dueños, simplemente somos enviados. Así que tenemos 3 elementos necesarios que usted hoy debe recordar. La misión es de Cristo Jesús, el territorio ya Jesús lo conoce y la gente ya la conoce. Y recordemos que el dueño de esta misión es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Así que Cristo tiene un principal propósito en nuestra iglesia. El propósito de Cristo Jesús es unirnos, no separarnos. La idea de que usted haga el trabajo individual no es el plan de nuestro Dios. Así que la misión debe ser compartida y eso nos enseña a nosotros humildad. Dios no puso todos los dones en una sola persona. Cuando una persona habla, la otra persona debe estar escuchando. Cuando una persona está enseñando, la otra persona está creando relaciones. Cuando una persona puede iniciar un diálogo, la otra persona está en la posibilidad de sostener ese diálogo. Ahora, muy bien, cuando Dios nos manda, el discípulo debe ir primero. Pero la palabra de Dios dice que Jesús va a ir detrás de ellos. Así que usted no va a ir solo. Cristo Jesús, además de que nos está mandando, Él nos está guiando y Él va detrás de nosotros. Así que nuestra tarea no es reemplazar a Cristo Jesús. Nuestro propósito no es reemplazarlo, sino preparar el camino para que Cristo Jesús pueda hacer el trabajo que tanto se necesita. Ahora, muy bien, ¿quién caminará contigo? Debe ser la pregunta de hoy. Así que hoy usted debe responder a varias preguntas. ¿Estoy dispuesto a apoyarle a esa persona? ¿Estoy dispuesto a escuchar a esa persona? ¿Estoy dispuesto a orar también con esa persona, con él o con ella? Yo quiero decir que Cristo Jesús nos llama, Cristo Jesús nos une, Cristo Jesús nos envía y Cristo Jesús llega. Ese es el plan de nuestro Dios. Dios nos ha pedido que 2 discípulos, una misma misión y un solo Señor, podamos unirnos para esta responsabilidad. Que el Señor les bendiga. Esperamos que hoy usted pueda comenzar a decir quién va a ser
la persona que te va a acompañar y va a convertirte en tu pareja para la predicación del mensaje. Que Dios sea con cada uno de ustedes.